La interpretación de los sueños fue la obra maestra de Freud, que podría decirse que de alguna manera u otra se descubrió al azar tratando de comprender el cómo y el porqué de la neurosis. Así la neurosis le había dado importancia al sueño y el sueño a su vez la clave para la neurosis. Freud comienza a darle gran valor al sueño como fenómeno psíquico al modificar su técnica terapéutica. Recordemos que él usaba la hipnosis y la sugestión y técnicas como colocar la mano en la frente de sus pacientes para que así al enfermo le surgiera una idea ligada a la causa de su síntoma. Esto ocurre hasta que un día uno de sus pacientes le pide a Freud que por favor no interrumpa el curso de sus pensamientos, lo que Freud se toma muy en serio y comienza a guiarlo poco a poco a otra táctica llamada asociaciones libres. En esas asociaciones libres, los pacientes comienzan a contar sus sueños de manera espontánea, lo que obliga a Freud a ver los sueños, a tratarlos como los demás síntomas evocados en el relato del paciente. En este apartado también nos podemos dar cuenta de que Freud tenía una inclinación muy personal por los sueños. Era un gran soñador y al parecer anotaba todos sus sueños en un cuaderno, por lo que para Freud el sueño no era solamente un objeto científico, sino que estaba dirigido a un conocimiento profundo de sí mismo. En su obra, que Freud llamó literalmente la interpretación de los sueños, quería, o más bien afirmaba, que el sueño tenía un sentido y que ese sentido le concierne directamente al soñador. Freud quería precisamente mostrar que el sueño era un fenómeno dotado de significación. Por otro lado, Freud se da cuenta que su obra coincidía con una crisis, pues él la escribió para tratar de superar el dolor interno que le había dejado la muerte de su padre. Entonces así, exponiendo sus ideas, iba a quedar al descubierto de muchas personas, lo que hizo que retrasara mucho más este descubrimiento y su publicación. En 1897, cuando tiene que reconocer la inexactitud de su teoría de la seducción, él se da cuenta que probablemente el sueño vaya o sea el que va a salvar su trabajo, por lo cual deja de escribir y se dedica por un tiempo a leer literatura sobre esto. Más adelante se da cuenta que uno de sus capítulos contenía 2.467 errores, pero errores que él había decidido dejar y que más adelante los analizaría y se daría cuenta de una de sus ideas más arraigadas, que fue el determinismo del espíritu. Entonces lo que quería decir con el determinismo es que nada ocurre al azar y que asimismo sus 2.467 errores no representan un simple número lanzado porque sí, sino que viene de su inconsciente. Continuando con el apartado segundo de la interpretación de los sueños, se puede decir que Freud quedó un poco insatisfecho por la publicación de su libro, por eso es que le pide a su amigo Flins que le ayude a quitar algunos errores relevantes de su libro. Esto efectivamente se da en 1899 y es aquí donde Freud decide hacer como un cambio estético, es decir, publicar su libro en 1900 porque decía que es una fecha más impactante. En consecuencia, esta publicación se dan muchos factores negativos y positivos. Entre los positivos quiero mencionar dos, que son el crecimiento que Freud pudo tener consigo mismo, es decir, una construcción con él, una seguridad y una aceptación por las críticas de terceros. Pero no contento con esto, Freud decide hacer una nueva publicación. Esto se da en 1901, un año después de su lanzamiento, y Freud decide que esto va dirigido a un público más profano y menos científico, va a sacar sus ideas más relevantes e importantes y la va a denominar El sueño y su interpretación. Es a partir de esta representación y esta exposición que hoy en día se representan las representaciones de los sueños. Freud también menciona dos factores importantes en el sueño, los cuales son el contenido latente y el contenido manifiesto. El contenido manifiesto es cuando nosotros decimos lo que soñamos, lo que nos acordamos del sueño. Pero el contenido latente es como un análisis que nosotros le hacemos a ese sueño, es decir, bueno, ¿y yo por qué habré soñado esto? Como decir, o sea, como cuestionarse, llegar a criticar el sueño y decir, pero ¿por qué habré soñado eso? ¿Qué me quiere decir? Algo así como cuestionar un sueño.
Además dice que existen tres tipos de sueños. El primero es el claro y el razonable, el segundo es el razonable y el tercero es los sueños oscuros, incoherentes y absurdos. Esos son los sueños que le interesan a Freud porque son aquellos sueños que no justifican nuestro diario. Es decir, son sueños que son absurdos, incoherentes, son sueños que nunca nosotros decimos con nuestro consciente jamás en la vida va a pasar, no puede pasar porque son sueños estos son los sueños que le interesan a Freud porque él dice que mientras más oscuro sea el sueño, más cuestionable va a ser, más crítico, es decir, va a tener un contenido mucho más latente, es decir, un contenido más crítico. A pesar de esto, Freud también dice que el sueño tiene una transposición, ya sea en los niños o en los adultos, toda persona tiene el sueño de toda persona cumple con una transposición, la cual cumple con una idea, una imagen, un deseo y una situación. Para que esta idea pueda convertirse en imagen, esta idea tiene que ser aceptada por nuestro coeficiente, si no, nunca se va a convertir en una imagen. Por eso es que muchas veces puede ser que nosotros decimos, ve qué sueño, le preguntamos a alguien, ve qué sueñas, y la persona dice, no, yo no me acuerdo, pues porque puede ser que la idea no fue como captada. Y en el deseo, pues para mí yo creo que el deseo cambia, porque muchas veces nosotros contamos con deseos realizados y deseos reprimidos. Entonces el sueño tiende a cambiar, porque muchas veces soñamos lo que no queremos y muchas veces lo que sí. Para terminar, Freud dice que todo sueño tiene una constitución psíquica. En este caso se puede decir que la mayoría del sueño es consciente, pero la primera parte de nuestro sueño es inconsciente. Y el mensaje que Freud, puede ser que el mensaje que Freud le quería dar a aquellas personas de su anterior tiempo en la publicación de su libro es que el sueño no es un fenómeno inútil. El sueño es muy importante y significativo si puede ser llegar interpretado por la persona correcta.